estamos encantados por encontrarnos con esa dominicanidad internacional, esa dominicanidad que vive en Nueva York, en todos sus condados. Desde aquí, desde República Dominicana, en este su canal, Sport Vision, Canal 35, un programa que hacemos desde este canal, acompañados de Dani, de Alberson, de Heriberto, de Héctor y de Amaury, que son quienes coordinan todo lo que hacemos aquí en este programa que hacemos para esa dominicanidad internacional y que ustedes ven por el Canal América 1014 de Cablevisión Óptimo. Este programa llega, gracias a Dios, hoy domingo 2 de junio, gracias al sacrificio, al trabajo que hacen, el esfuerzo que hacen Ramón Penso, Manuel Marte, Rubén Moronta, el doctor, el odontólogo Rubén Moronta y Marino Mejía. Esos son los responsables de que nosotros hablemos con ustedes cada domingo. Este país celebró en el curso de la semana, específicamente el jueves, la caída de Trujillo. El periódico Diario Libre trajo en una de sus páginas esta foto. Aquí dice: el presentido y trágico final del dictador Trujillo. Ahí aparece Trujillo con su hermano Héctor, y en una de las fotos, una de las personas al extremo es el hijo del dictador, el general Ramfis Trujillo. La caída de Trujillo, para nosotros, siempre la tratamos desde el punto de vista no histórico, sino desde el punto de vista político. ¿Qué representó para este país la salida de Trujillo? Alcanzamos libertad, tenemos una democracia defectuosa que es mejor que cualquier dictadura. Eso lo tenemos. Ahora, la plenitud de los derechos de los ciudadanos y de la sociedad dominicana todavía es una tarea pendiente. Esa plenitud de los derechos como tarea pendiente, que es lo que llamamos dignidad del dominicano, la dignidad de la sociedad dominicana, todavía eso está como materia, como asignatura pendiente. Esa es una meta a alcanzar en la República Dominicana todavía. O sea, esa plenitud de los derechos. Sí, tenemos una democracia, cada 4 años votamos, pero ¿qué está sucediendo con esa democracia? Que esa transición ha devenido en una sucesión de oportunidades perdidas, de oportunidades democráticas perdidas, a tal punto que aquí lo que hemos tenido, en lo que se ha resumido la democracia, es en el relevo de jefes. Del año 61 hasta aquí, lo que hemos tenido son jefes, no presidentes, no estadistas, jefes. Y esos jefes han asumido la representación y la totalidad del colectivo patria. Ellos son la patria. 66 Balaguer, yo soy la patria. A excepción de Antonio Guzmán y de Jorge Blanco, que hicieron gobiernos donde ellos no eran el centro, sino las instituciones, a pesar del final de Jorge Blanco. Jorge Blanco no era el centro. Él no quiso reelegirse cuando nada le impedía reelegirse, igual que Antonio Guzmán. Esa gente no quisieron reelegirse y la Constitución les permitía reelegirse y cumplieron su mandato, sus 4 años y se fueron. Pero volvió Balaguer y después nos impusieron lo que diga Balaguer. Lo que diga Balaguer. Vino Leonel Fernández y él también era el jefe, un caudillo. Leonel Fernández. Vino Hipólito, otro caudillo, yo soy papá. El Estado, la patria, era papá, la simbolizaba papá. Volvió Leonel Fernández, 8 años, yo soy el jefe, yo soy el caudillo. Vino el señor Danilo Medina y estamos viviendo el mismo jefe. El presidente de la Cámara de Diputados, miren lo que le está diciendo al país. El presidente de una de las facciones del poder congresual de la República Dominicana. Todo lo que Danilo decida, el Partido de la Liberación Dominicana lo va a asumir.
Danilo no solo es el partido, es la república, es la patria. A tal punto que la Junta Central Electoral tiene que suspender un anuncio que tiene el ministro de Obras Públicas loando a Danilo Medina, igual que como se hacía en la era de Trujillo. Para que ustedes vean hasta dónde que hemos cambiado, cómo matamos a un tirano, pero sus métodos siguen vigentes en la República Dominicana. Eliminamos la tiranía de Trujillo, pero toda la metodología de Trujillo, todos los métodos de Trujillo siguen vigentes en la vida política dominicana. Eso es lo que podemos decirle a ustedes. La política hoy necesita de movilización de masas. Necesita que la sociedad se empodere, se inmiscuya en lo que es la vida política, porque es que de la política es que depende la vida de cada ciudadano. Cada ciudadano, su vida depende de la política. Que pueda sobrevivir un ciudadano en un país depende de la política. Que pueda tener bienestar depende de la política. Que tenga vinculación social, que descubra o que construya su sentimiento, su valor de pertenencia, depende de la política. Su autorrealización depende de la política. Por eso alabamos y reconocemos esta iniciativa que tienen ciudadanos en los Estados Unidos para recuperar su condición social, su condición cultural, para reivindicar su ciudadanía con esta campaña para sumar 1 millón de votantes que está llevándose a cabo en los Estados Unidos. Ojalá todos los dominicanos, todas las personas que están viendo este programa desde Nueva York entiendan. Heriberto, ponme el titular: campaña para sumar 1 millón de votantes es el objetivo, que el objetivo es sumar, ahí está, grupos pro inmigrantes buscan sumar 1 millón de votantes para las elecciones del 2020. Eso hay que sumarse a esa iniciativa, eso es necesario, porque solo así se puede combatir, así se pueden cambiar las cosas, solo así no podemos evitar que los políticos promuevan iniciativas en contra de los derechos generales, de los derechos sociales, de los derechos culturales. Solo así la política puede preservar la sobrevivencia de los ciudadanos. Solo así la política puede conseguir el bienestar para sus ciudadanos. Si los ciudadanos se aglomeran, se juntan, se agrupan para exigir juntos, para como una piña, pedir sus derechos, exigir sus derechos a quienes en forma futura irán a ocupar los cargos. Eso que está pasando hoy, porque así no desanda la política. La política no tiene espacio para promover legalización de la marihuana, para buscar dinero y resolver los problemas sociales a partir de los impuestos que se cobren por el negocio de la marihuana. Miren lo que está pasando en Oklahoma hoy con la empresa Johnson & Johnson y los opioides. Johnson & Johnson está en el centro del primer juicio por la crisis de los opioides en Estados Unidos. Eso está pasando en Nueva York, está pasando en Estados Unidos, en el estado de Oklahoma, donde un fiscal, Mike Hunter, ha asumido la responsabilidad de defender a la sociedad frente a una multinacional. Eso es poco frecuente en el mundo, que una multinacional la sienten en el banquillo acusado por narcotráfico, porque esos opioides han generado en los Estados Unidos cientos de miles de muertes por sobredosis. Ojalá los políticos en Nueva York entiendan esta lección que está dando el fiscal de Oklahoma con la empresa Johnson & Johnson. ¿Por qué? Porque es el negocio con los opioides, el negocio con los alucinógenos, el negocio con las drogas, lo que genera este estado de violencia que se está viviendo, no solo en Nueva York, en casi todos los estados del mundo se está viviendo esta violencia generada
por los negocios de droga. Una noche de terror en Brooklyn. Ahí está la nota. Noche de terror en Brooklyn. 1 muerto y 5 heridos, baleados en los parques de Brooklyn en apenas 2 horas. Todo esto lo está generando esa marihuana, esa droga, es la que está generando esta violencia. Los policías, las maras salvatruchas, están asolando también al estado de Nueva York. Y los policías están indefensos, tienen precariedad para combatir esto. Policías piden más personal y mejor equipamiento para combatir la Mara Salvatrucha 13 en Long Island. Le estamos preguntando, estamos buscando dinero de droga, estamos buscando impuestos, colocar impuestos para que la gente consuma, para que la gente viva narcohipnotizada, para que esos grupos tengan más poder. Eso es lo que queremos, que esos grupos tengan más poder sobre la sociedad indefensa, que esos grupos provoquen más muertes, que todo este tiroteo, todos estos asaltos en el subway, estos asaltos en los trenes y en las estaciones de trenes, estos apuñalamientos, profesores de deporte con armas y con drogas, una niña con 16 años con armas y con drogas en un tren, con 16 años. Eso es lo que queremos que la sociedad de Nueva York tenga. Preguntamos, porque no tenemos otra cosa que preguntarlo así y decirlo así, de esta manera. La política no es para crear estos problemas, la política es para resolver problemas. Ojalá estos grupos que están propugnando por la asociación, por el agrupamiento de los votantes en Nueva York, para que puedan exigir, todos puedan exigir sus demandas conjuntas, todas las demandas colectivas que tengan pendientes, para que la vida del dominicano, del inmigrante, del ciudadano de la ciudad de Nueva York tenga mejor desenvolvimiento, para que cada dominicano tenga mejor condición de vida. Organícense. Todas estas cosas que se están haciendo son buenas, son buenas. Cuando se trata de organizarse, cuando se trata de juntarse para propósitos comunes, siempre eso hay que aplaudirlo y eso hay que impulsarlo desde cualquier actividad que una persona desarrolle. Vengo ahora. Nosotros aquí tenemos un grave problema con los impuestos que pagamos. Aquí, miren lo que está pasando con las plantas de Punta Catalina. Gobierno adquirirá los terrenos de la planta a carbón Punta Catalina. Esos terrenos se construyeron esa planta se construyeron en terrenos del grupo Vicini. Ahí se invirtieron del Estado Dominicano a través de Odebrecht, Tecnimont y Acero Estrella. Se invirtieron cerca de 2.600 millones de dólares en un terreno ajeno. Así se usa el dinero de los impuestos en la República Dominicana. Ustedes tienen, contrario a nosotros, en Nueva York, las garantías de las instituciones políticas norteamericanas. Ustedes tienen un sistema de justicia que está por encima de todo el poder. El control del poder en los Estados Unidos lo tienen los jueces, lo tienen los fiscales. El control de ese poder, para que ese poder no se desborde, ustedes tienen la justicia.
tienen el Congreso, tienen instituciones. En la República Dominicana no tenemos esas instituciones, a pesar de que salimos de Trujillo en el año 61, a pesar de eso. Pero los impuestos que ustedes pagan tienen que ir directamente a los servicios que ustedes deben recibir. Sus necesidades. Aquí es lo contrario. Se paga impuesto para no cubrir las necesidades de quienes pagan impuestos. Pero esas decisiones políticas tienen que tener la cobertura social. Nosotros estamos de acuerdo con lo que está haciendo el alcalde Di Blasio, de expandir las cámaras de control vial cerca de las escuelas. Estamos 100% de acuerdo con esa decisión, porque eso es necesario. Eso es necesario. Hay una serie de decisiones que el alcalde de Nueva York, ahora aspirante a la presidencia, precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, está ejecutando. Y la vemos bien. Pero la escuela necesita también, más que cámaras, personal, porque la educación no se hace con cámaras. ¿Dónde está el personal que debe apoyar lo que sucede en el aula? Los orientadores. ¿Cuántos orientadores necesitan las escuelas públicas en los Estados Unidos? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántos trabajadores sociales? ¿Cuántos profesores para laboratorio, para prácticas, para entrenamiento? ¿Cuántos enlaces necesitan la escuela con las familias, los trabajadores que sirvan de enlace entre la escuela y las familias, entre la escuela y la sociedad? Son decisiones que dependen de la política para que haya un buen hacer educativo en la escuela. Hay otra iniciativa también del Contralor en Nueva York que la vemos también importante, que es el impulso de un programa para congelar las rentas. Ahí está, para ancianos y discapacitados en la ciudad de Nueva York. Ese es otro programa, ese es otro plan, pero no debe quedarse solo ahí. ¿Dónde están las viviendas estabilizadas? ¿Qué está pasando con las viviendas estabilizadas? ¿Qué está pasando con las viviendas controladas? ¿Qué pasa con las viviendas preferenciales? Es bueno que haya atenciones para ancianos y para discapacitados que tengan más de 62 años y que tengan ingresos menores a los $50,000 anuales. Es bueno que esas decisiones se tomen, pero ¿qué está pasando con la vida de los abusadores, con los inquilinos? ¿Qué está pasando con la gente que mejora las casas para subir las rentas? ¿Qué está pasando con las viviendas preferenciales? ¿Qué está pasando con las viviendas del Nicha? ¿En qué condiciones está viviendo la gente en los apartamentos del Nicha? ¿Qué vamos a hacer con eso? Es bueno que se impulse una ley para que los trabajadores tengan días. Ahí está. Es bueno que se impulsen leyes como esa. Una ley para que los trabajadores de Nueva York tengan los días personales pagados. También es una buena decisión del alcalde Di Blasio. Pero ¿y los trabajadores que trabajan sumergidos? Esa función, esa labor sumergida que tiene Nueva York. Miles de trabajadores que no tienen derecho a un día libre. La ciudad de Nueva York, el estado de Nueva York, tiene 3.600.000 trabajadores. Pero hay 900.000 trabajadores que no tienen derecho a un día libre pagado. Hay 900.000 trabajadores que no tienen derecho a un día libre trabajo, un día libre pagado. Son máquinas. Les tienen como máquinas.
No tienen derecho a un día libre pagado. Máquinas. Pero hay trabajadores en el área, por ejemplo, de los chat school en Nueva York. La gente que trabaja asociada a las escuelas públicas, maestros tanto profesionales como no profesionales, que están trabajando en Nueva York en un régimen de absoluto abuso laboral. Trabajadores que no tienen derecho de ningún tipo, que cuando no trabajan no cobran. Trabajadores movilizados, trabajadores informales, un sistema distorsionado en los chat school con los maestros que trabajan en esos chat school en Nueva York. Esos maestros viven un régimen de indigencia laboral. De indigencia laboral. ¿Y quién le responde? ¿Qué autoridad le responde a esa indigencia laboral de muchos maestros en los chat school? Un sistema que inventó el señor Bloomberg para deprimir los salarios, para deprimir la función laboral escolar en Nueva York. Un invento de ese señor, para impedir la libre asociación de maestros, para evitar que haya sindicatos, asociaciones, gremios profesionales organizados en la ciudad de Nueva York. Esos maestros que están trabajando en los chat school, ¿en qué condiciones están trabajando en Nueva York? Le preguntamos. El alcalde de Blasio, él mismo se autodesignó el reivindicador, el benefactor de los trabajadores, si él ganaba la presidencia de los Estados Unidos. Y aplaudimos esa decisión, aplaudimos su intención. Pero ¿dónde están los concejales de Nueva York para ir en auxilio de estos profesores que trabajan, si puede decir, en economía sumergida, en función laboral sumergida? ¿Cuántos trabajadores tienen este mismo destino de labor, de trabajo sumergido en Nueva York? Para esos trabajadores, sí, muy bien que estemos impulsando leyes para proteger el trabajo. Muy bien que el día libre se le pague. Pero ¿y los que no tienen ni siquiera derecho a seguro? Derecho a prestaciones laborales, atenciones sanitarias, a pesar de estar trabajando. Que no tienen derecho a pensión, que los salarios son deprimidos. Le estoy mencionando los casos de profesionales, de gente que tiene la responsabilidad de educar en los chat school. ¿Qué está pasando con esa gente? ¿Qué pasa con los trabajadores de soporte de esos chat school? Secretarias, mensajeros, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales. ¿Qué pasa con esa gente? ¿En qué condiciones laborales están trabajando esa gente? ¿Cuántas empresas tienen trabajadores informales con estas distorsiones, con estos abusos, donde es trabajo esclavo? Señores, eso es trabajo esclavo. Cuando usted tiene 900,000 personas en el estado de Nueva York que no tienen derecho a un día libre pagado, eso es igual que el trabajo aquí en zona franca. Es igual que el trabajo aquí en la República Dominicana de la zona franca, donde las mujeres y los hombres que trabajan en zona franca no tienen derecho a nada, ni siquiera a sindicalizarse. Y así se está permitiendo en Nueva York, a partir del señor Bloomberg, que esta economía, que esta función laboral sumergida esté vigente hoy. Yo creo que el alcalde de Blasio y aspirante a la presidencia de los Estados Unidos tiene una gran oportunidad con darle visibilidad, con sacar a flote esta función laboral sumergida que está vigente, patente y latente en la ciudad de Nueva York. ¿Dónde están los concejales? ¿Dónde están los asambleístas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las autoridades federales para que se corrijan estos abusos con los ciudadanos
en Nueva York con la gente que trabaja? ¿Cómo en Nueva York se permite que 900,000 trabajadores sean máquinas? ¿Cómo se permite que profesores, tanto profesionales como no profesionales, sean sometidos a este régimen de diferenciación, de discriminación laboral, como se está haciendo en los chat school? Me dice Dani que mi tiempo terminó. Es una pena tener que separarme de ustedes. Nos veremos el próximo domingo otra vez.